Vamos a orar para empezar el estudio de esta semana. Padre Santo, gracias te damos porque nos das la oportunidad de estudiar estas lecciones. Y Señor, te pedimos por favor que tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones, en nuestras mentes, y podamos entender el mensaje especial que tú tienes para nosotros en esta ocasión. Señor, bendice a cada persona que está mirando este video y bendice a sus familiares también, a sus seres amados. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu santa palabra hoy por hoy todavía libremente. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión estamos llegando a todos ustedes desde Arkansas. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Y estamos aquí teniendo una hermosa campaña precisamente en este bello estado, con hermosas familias, por cierto, a las cuales les damos un saludo muy cordial también. La lección de esta ocasión lleva por nombre El conflicto y corresponde para el 14 de octubre del 2017. Aparecen ahí algunas citas bíblicas que de paso deberíamos leerlas antes de estudiar la lección, antes de entrar al estudio. En este caso necesitamos leer esas citas. Yo no lo voy a leer en esta ocasión para ahorrar tiempo solamente, pero es recomendable de que usted en su hogar, antes de empezar a estudiar la lección, el sábado de tarde, lea todas estas citas bíblicas que se encuentran aquí. Estas citas están en la palabra de Dios en Hebreos 8:6, Mateo 19:17, Apocalipsis 12:17, un versículo muy conocido, y Levíticos 23, todo el capítulo. Debe de leer esos antes de empezar a estudiar la lección. Y también Hechos 15 del 1 al 29 y Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 12. Debe de leer esas citas bíblicas. Yo no las voy a leer, voy a leer algunas solamente, algunos puntos solamente, para avanzar rápido y que podamos tener el mensaje completo, ¿verdad? Porque si leemos vamos a pasar mucho tiempo leyendo nada más. Pero por eso sí le digo a usted, por favor, léalos en su hogar. Ojalá que para estas alturas que usted está mirando la lección, usted ya los haya leído precisamente, ¿no? El versículo de memoria o el versículo clave para esta lección, y le he comentado anteriormente, en este versículo en realidad se encierra el mensaje completo de toda la lección. ¿Okay? Aparte de las citas que ya dimos, ahí está más ampliado el mensaje de cierta forma, pero aquí el versículo de memoria ahí mantiene una información muy importante, y sobre ese versículo en realidad está toda la lección de toda la semana. ¿Okay? Ese versículo que está en su lección dice así: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a analizar este versículo para empezar. Como le digo otra vez, a través de este versículo está toda la lección. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. La ley de Moisés, la ley de Dios, las leyes fueron dadas a través de Moisés. Tanto la ley ceremonial como los 10 mandamientos a través de Moisés. Pero dice aquí, la gracia y la verdad fueron dadas a través de Cristo Jesús. ¿Y acaso la ley que dio Moisés, tanto en el monte de Sinaí como la ley ritual que escribió en libros, no era verdad? Sin duda alguna que era verdad. Pero vamos a analizar a través de la semana y entender mejor este concepto que está dando aquí el apóstol Pablo, el apóstol Juan en este caso, ¿no? Me quedé con la idea de que estamos estudiando Romanos, ¿no? Aquí el apóstol Juan está diciendo que la ley fue dada por Moisés y la gracia y la verdad por Jesucristo. ¿Por qué la verdad y por qué la gracia? Bueno, recordemos que Moisés dio las leyes físicas, de cierta forma, o literales. Literales en el aspecto de que en la ley de Moisés una persona tenía que sacrificar un cordero, una persona tenía que hacer ciertos rituales, había muchas reglas que la persona tenía que cumplir precisamente. Y viene Cristo Jesús y esa ley que Moisés había dado en un momento, ahora viene Cristo Jesús y dice Colosenses, la clava en la cruz. Al clavarla en la cruz, Cristo se hace verdad, porque ahora esa ley que Moisés había dado en un momento dado, ahora en Cristo Jesús cobra vida, tiene vida. Y ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, siendo ley ritual, siendo ley ceremonial, siendo ley del carácter de Dios o la ley moral. Ya no estamos bajo la ley,
¿Por qué? Porque viene Cristo Jesús y en Cristo Jesús se hace verdad lo que en Moisés era solamente una sombra. ¿Me entiende? Cuando la persona que sacrificaba un cordero era la sombra de lo que iba a venir. Ajá. Entonces, si lo que se hacía en el tiempo antiguo, en Cristo cobra vida y se hace verdad, a eso se refiere precisamente. Ahora, notemos algo bien interesante. Cuando Cristo murió en la cruz, en cuanto Él aspiró, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso dando a entender que Dios estaba diciendo al ser humano, a la humanidad en este caso, más al judío que a otra persona, ¿no? Ya no es necesario sacrificar un cordero, ni es necesario hacer los rituales en el santuario que estaban llevándose a cabo hasta que Cristo murió. Porque recuerde que todo lo del santuario, o más bien la parte ritual del santuario, del sacrificio y de todo eso, que representaba a Cristo Jesús llega y lo cumple y allí es donde termina ya. No hay nada más que hacer. Cristo Jesús, al terminar en la cruz, su vida, al aspirar, al morir, ahí termina esa ley. Por eso es que en Colosenses dice que esa ley fue clavada en la cruz, rayéndola de nuestro medio, porque era contraria a nosotros. ¿Por qué era contraria a nosotros? Porque la ley dice, no matarás. Mas, sin embargo, el hombre tenía que matar un cordero de Dios, un cordero para Dios, para poder recibir el perdón de los pecados. Por eso es que era contraria a nosotros. Iban en contra del principio de la ley moral de Dios. Porque vuelvo a repetir, la ley de Dios dice, no matarás. Entonces uno tenía que matar para poder recibir el perdón de los pecados, ¿no? En Levíticos 23 vamos a mirar esa ley ritual, precisamente todas esas, y Levíticos 12 también, vamos a encontrar esa ley o las reglas que Dios le dio a Moisés para que la diera al pueblo de Dios también, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar a la parte del domingo. El domingo dice un mejor pacto. ¿Por qué un mejor pacto? Hebreos 8, 6. Quiero que abra su Biblia, quiero que saque su santa palabra y vayamos a Hebreos 8, 6. Hebreos 8, 6. Y es necesario que usted vaya abriendo su Biblia y haga sus notas. Recuerde que no hay nada más hermoso que tener la palabra de Dios junto con usted y indagar en ella, estudiarla, escudriñarla y sacar las lecciones que Dios tiene para usted, ¿verdad? Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto. ¿Por qué un mejor pacto? ¿Y acaso es este un pacto diferente del antiguo? Recuerda que el pacto es el pacto de la salvación en realidad. Y cuando Cristo viene y llega a ser un mejor pacto, porque ahora ya no tenemos que matar un cordero, ya no tenemos que llevar esas reglas que en el tiempo antiguo se llevaban, ¿sí? Por eso es que es necesario que entendamos que ahora un mejor pacto dice con mejores promesas. Ahora, ¿por qué mejores promesas? ¿Qué no se supone que son las mismas promesas? Sí, lo que pasa es que ahora ha cambiado el panorama para que el cristiano pueda acercarse a Cristo Jesús. Antes, vuelvo a repetir, usted tenía que sacrificar un cordero. Hoy ya no lo tiene que sacrificar. Hoy solamente tiene que aceptar por fe que Jesús murió por usted y que en Jesús usted tiene la salvación. Antes las personas también tenían fe, pero en lo que vendría. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Cristo Jesús no hubiese muerto en la cruz? Sin duda alguna, esas personas que sacrificaron un cordero se hubieran quedado con la esperanza de que el Mesías muriera por ellos y no se hubiesen podido salvar. Recuerde que si Jesús no hubiese dado su vida en la cruz y haber aspirado en la cruz, entonces usted y yo no tuviésemos la oportunidad de entrar al cielo, en este caso, de recibir la vida eterna y la salvación. Tómelo de esa manera. Ahora, un mejor pacto, vuelvo a repetir, es por la simple y sencilla razón de que en el primer pacto las personas tenían que hacer ciertas cosas que iban en contra de nosotros, en contra de lo que era la palabra de Dios o el principio que Dios había puesto desde la creación o la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque nunca fue una idea de Dios que el ser humano matara o que el ser humano hiciera, en este caso, un sacrificio. Pero cuando entró el pecado, Dios vio necesario que eso se tenía que hacer. Ahora, ahí en la parte del domingo, en la parte oscura, ahí más abajito, dice, lee Mateo 19, 17.
y también Apocalipsis 12:17, que de paso es un versículo muy conocido. También Apocalipsis 14:12 y Santiago 2:10 y 11. Dice, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de la ley moral en el Nuevo Testamento? Muy bien, vamos a mirar Mateo 19:17 y vamos a analizar también Apocalipsis 12:17 y de qué habla en este caso, qué nos quieren decir estos versículos sobre la ley de Dios, sobre la ley que conocemos como los 10 mandamientos. Dice Mateo 19:17, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Se acerca el rico a Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, no, ¿por qué me dices bueno? No hay nadie bueno, solamente Dios. De repente nosotros nos sentimos más buenos que Dios, ¿no? Porque nos creemos que somos mejores que Dios. Sin embargo, Jesús le dice, solamente Dios es bueno, pero si quieres entrar en la vida eterna, si quieres entrar al cielo, guarda los mandamientos. Fíjate qué interesante. Hemos dicho constantemente, ¿no?, que los mandamientos no nos van a salvar. Que los mandamientos, usted puede guardar toda la ley de Dios y eso no le garantiza la salvación. Porque la salvación está a través de Cristo Jesús. Pero aquí Cristo le dice a él, dice, mas si quieres entrar en la vida, la última parte del versículo, guarda los mandamientos. Fíjate, mas si quieres entrar en la vida, o sea, quieres tener salvación eterna, quieres entrar al cielo, guarda los mandamientos. Qué interesante. Pareciera como que los mandamientos nos podemos salvar, ¿no? Vuelvo a repetir lo que hemos dicho en otras lecciones anteriormente. La ley de Dios no nos salva a nadie y guardar el sábado no salva a nadie. Pero Jesús dijo en Juan 14:15, si tú me amas a mí, vas a guardar mis mandamientos. Cuando la Biblia habla de mandamientos, se refiere a la ley de Dios. Esos 10 mandamientos específicamente. Jesús dice, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Muy sencillo. Así es que ese es algo muy interesante. En Apocalipsis 12 y el versículo 17, un versículo bastante conocido, que se utiliza bastante, por cierto, en campañas, un versículo que lo usamos para decir que estos puntos los va a tener el pueblo de Dios precisamente, ¿no? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dese cuenta que para el tiempo del fin, el pueblo remanente, el pueblo que sea el verdadero pueblo de Dios, va a tener estas características, va a guardar los mandamientos y va a tener el testimonio de Jesucristo. Ahora, aquí estamos más dirigiéndonos a la ley de Dios, que son los mandamientos precisamente. El hecho de que la Biblia diga que para el tiempo del fin, porque si usted lee el versículo, todo el capítulo de Apocalipsis 12, está hablando de la historia desde el tiempo antiguo, en este caso desde Roma, hacia el tiempo del fin. Y estamos hablando de aquí, en el versículo 17, de ya poquito antes de que Cristo venga. Estará un remanente, estará un pueblo que va a guardar los mandamientos, la ley de Dios. Así es que si usted quiere ser parte de ese pueblo, de esa gente especial, usted debe de guardar los mandamientos. Mira, los 10 mandamientos, no solamente 9 o 8 o 5 o 4 o 1 nada más, no. Usted debe guardar los 10 mandamientos tal y cual. Recuerde que la ley de Dios es como una cadena. Digamos una cadena de 10 eslabones. Si usted va a jalar o está colgando del último eslabón, porque es la ley de Dios, y un eslabón usted lo elimina o se corta o lo saca, ya la cadena no está completa. Así es que tómelo de esa manera, ¿no? Esa es la ley de Dios. Entonces, el pueblo de Dios del tiempo del fin debe de mantener o debe tener dentro de sus creencias, obviamente, los 10 mandamientos, debe guardar los 10 mandamientos de paso, ¿no? El testimonio de Jesucristo, bueno, ese es otro tema, pero voy a hablarlo bien rapidito nada más para que no se quede en el aire, que es el otro punto que el pueblo de Dios debe de tener. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, según lo encontramos en Apocalipsis 19:10 y luego Apocalipsis 20, el versículo 9.
Usted analiza esos versículos y se va a dar cuenta que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo, o el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, mejor dicho, y el espíritu de profecía se lo da a los profetas, a los seres humanos que Dios los ha escogido para ser los mensajeros entre Dios y el pueblo en este caso, ¿sí? Muy bien, vamos para adelante. Recuerde que en este caso aquí la pregunta es, dice, ¿qué me dicen estos versículos acerca de la ley moral en el Nuevo Testamento? Sin duda alguna que la ley moral, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sigue siendo vigente. Y recuerde que la ley de Dios en el cielo ya estaba presente. Por eso es que se notó y se dio cuenta la hueste celestial que Dios, más bien dicho, que Satanás había pecado porque había quebrado uno de los mandamientos. Es que recuerde que en el cielo está el santuario también, y en el santuario está una ley, de la misma manera que estaba aquí en la tierra, ¿ok? So, ahí como que tiene buen sentido mirarlo de esa manera. En la parte del lunes dice leyes y reglamentos judíos. Las leyes y los reglamentos judíos, usted puede analizar allí, puede mirar de paso. Está Levíticos 12, el capítulo 12, el capítulo 16 y el capítulo 23, en donde se encuentran todas las leyes y los reglamentos judíos. Estas reglas, de paso, estuvieron vigentes y han estado vigentes, y muchas de ellas todavía los judíos las quieren seguir. Por ejemplo, vamos a mirar en Hechos 15, cómo después de que Cristo había muerto, que Cristo se fue al cielo, todavía los judíos querían hacer que los gentiles guardaran o siguieran ciertos reglamentos. Por ejemplo, en este caso surge una discusión tremenda entre ellos, que tuvieron que ir hasta Jerusalén. Y el problema más fuerte que ellos estaban teniendo allí y que no podían llegar a un acuerdo era si los gentiles tenían que circuncidarse. Para el judío era muy importante circuncidarse, pero algo bien interesante, que eso lo vamos a mirar precisamente en la parte del miércoles, si no mal recuerdo, eran reglamentos que venían desde el tiempo judío. En este caso, usted puede mirar allí en Levíticos, vuelvo a repetir, 12, 16 y 23, donde va a encontrar todas las reglas, o la mayoría de las reglas en este caso, que Dios le había dado a Moisés para su pueblo en este caso, ¿no? Véalos allí y se va a dar cuenta de en realidad cuál era el problema. Ahora, allí en la primera parte de la lección, de las letras pequeñas, dice, conviene clasificar las leyes del Antiguo Testamento en varias categorías. La primera categoría es la ley moral, la ley ceremonial la segunda categoría, y luego 3 la ley civil, luego 4 estatutos y juicios, y luego número 5 leyes de salud. Recuerde que en cada una de esas leyes es muy importante, cada una de ellas, pero sí se pueden entrelazar algunas de ellas, ¿no? Se entrelazan unas con las otras, ¿no? La ley civil, por ejemplo, y la ley moral. La ley moral es los 10 mandamientos. Dice, no matarás, no cometerás adulterio. Y la ley civil, de cierta forma, también dice lo mismo. La ley civil dice, no puedes matar a una persona, no puedes cometer asesinato. Y si la persona comete asesinato o mata a alguien, ¿qué es lo que pasa? Va a la cárcel automáticamente. En algunos estados, de hecho, en Estados Unidos, ponen la pena capital. La pena capital es pena de muerte también. Entonces, la ley de Dios y la ley civil van de acuerdo en ese punto. Ahí se entrelazan de esa manera, ¿no? Y de esa manera, la ley de la salud también va de acuerdo. En este caso, la ley de la salud va de acuerdo con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, en este caso, porque la ley de la salud dice que usted tiene que descansar. Usted no puede ir 24 horas, 36 horas, 48 horas sin descansar. Usted tiene que descansar. Mire qué interesante, que la ley de Dios en el cuarto mandamiento dice que usted debe de reposar un día y dedicárselo a Dios. Tranquilizarse, olvidarse de todos sus problemas, de todo el trabajo que está haciendo, y hacer descansar su mente, su cuerpo, y compartir con Dios y estar con Dios, en este caso, disfrutando de un día muy hermoso y muy espiritual también, ¿sí? Esas son las leyes de la salud, y vuelvo a repetir, se pueden entrelazar de esa manera y de esa forma. Así es que esa es la parte del lunes, ¿no? Las leyes y los reglamentos de los judíos eran precisamente todas esas leyes que se habían puesto, la ley ritual y todo esto, ¿no? Ahora, esas leyes sí se dieron para los judíos en una forma exclusiva. Por ejemplo, el cordero. Los judíos tenían que sacrificar un cordero. Era una regla para los judíos 100%. Cuando Cristo muere y ahora entra el cristianismo para los gentiles, ya no es necesario.
ya no es necesario sacrificar un cordero. Entonces, esa ley sí fue exclusivamente para los judíos. ¿Okay? Mucha gente confunde que los 10 mandamientos y dicen que los 10 mandamientos fueron para los judíos. ¿Sabe qué? Algo bien interesante. Las personas dicen, esa ley fue para los judíos, fue clavada en la cruz, hablando de los 10 mandamientos. Y de paso, lo que fue clavado en la cruz fue la ley ritual, la ley que decía que hay que sacrificar un cordero y todo lo que estaba ahí alrededor de la sombra de que Cristo iba a venir a cumplir esa ley. Entonces la persona dice, no, los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. ¿Sabe qué cosa tan interesante? Si usted va analizando cada uno de los 10 mandamientos, ¿ok? A nuestros hermanos evangélicos de paso, y va analizando cada uno de los mandamientos, cada uno, 100%, cada uno. ¿Uno puede matar? No. ¿Uno puede robar? No. ¿Uno puede faltarle respeto a los padres? No. ¿Uno puede tener otros dioses? No. ¿Uno puede blasfemar el nombre? No. ¿Uno puede adorar imágenes? No. ¿Y el cuarto mandamiento? ¿Uno tiene que ir a la iglesia? No, espérate, el cuarto mandamiento fue hecho para los judíos. Pero solamente el cuarto mandamiento. Ahora, de paso, ellos ponen que la ley de Dios fue para los judíos. ¿Sabe qué cosa tan interesante? Que el único mandamiento que fue para los judíos, según ellos, en este caso, fue el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Cosa tan interesante, ¿no? Una forma de explicarlo no existe. Porque solamente el cuarto mandamiento fue para los judíos. Todos los demás se aplican y deben de aplicarse. Porque no importa, es más, hasta en la ley civil, usted no puede matar. Así es que, ¿cómo puede ser que esa ley fue dada para los judíos exclusivamente? Y la ley de Dios fue clavada en la cruz. Entonces, ¿ya podemos matar? ¿Podemos cometer adulterio sin ningún problema? No, de ninguna manera. ¿Y el sábado por qué no lo guardamos? Porque ese fue para los judíos solamente. Mire, si son 10 mandamientos, son 10 mandamientos. Y perdóneme, pero si usted no guarda el cuarto mandamiento, se está haciendo culpable de todos, así dice la palabra de Dios. Cualquiera que infringiere en un solo mandamiento, se hace culpable de toda la ley. Porque con un solo mandamiento que uno quiebre, es pecado. Y sí, es pecado no guardar el sábado. Y si usted no guarda el sábado, el pecado que usted se ha traído a sí mismo es, en este caso, condenado a pena de muerte por parte de lo que es el punto espiritual por parte de Dios. ¿Okay? Si usted comete adulterio, es pecado, tiene que morir. Usted roba, usted mata, tiene que morir. Pero si usted guarda el sábado, eso no importa. No, mi hermano, seamos honestos con nosotros mismos. Y si queremos ser verdaderamente fieles cristianos, entonces guardemos toda la ley completita. La ley y los reglamentos judíos son esos que Jesús vino y terminó con ellos, ¿ok? Pero da la casualidad, y vamos a ir analizando en la parte del martes, dice, según la costumbre de Moisés. En la costumbre de Moisés encontramos otra vez lo mismo. Está Hechos 15.1, que me gustaría leerlo. Vamos a Hechos 15.1. Las costumbres de Moisés es lo mismo de lo que estamos hablando, precisamente. Lo que él había escrito. Claro, Dios se lo dictó, porque en su momento era necesario de que el pueblo judío guardara esas leyes, precisamente. Y Dios las dio para que ellos las guardaran. Así es que no es algo que Moisés escribió nada más por escribirlas, nada más porque sí. Vea lo que dice Hechos 15, el versículo 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entre la circuncisión y otros puntos más, la gente estaba hablando, aquí estaba refiriendo más a los escribas. Usted lee todo como quedamos, ¿no? Del 1 al 29 de este capítulo, se va a dar cuenta, mi hermano, que habían otras cosas más por lo que estaban alegando, y este era el punto principal, la circuncisión. Entonces, al último van hasta Jerusalén, usted lo puede leer allí mismo, y lo que pasa es que ya en Jerusalén llegan a un acuerdo. Vamos a hacer un concilio ejecutivo, y ahora ya no es necesario, según ellos, llegan al acuerdo de que ya no es necesario exigirle a los gentiles que se circunciden. ¿Y por qué? Porque usted ve a través de la historia del llamado de Dios, Dios le dice a Pablo, que hable a los gentiles, mas sin embargo Dios nunca les da esas leyes para los gentiles. Esas leyes fueron para los judíos en el tiempo antiguo, desde Moisés en este caso. Ya no era necesario.
¿Por qué? Porque ya habían cambiado. Ahora recuerda, ahora estábamos en un nuevo pacto, una nueva creación con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, todos esos movimientos o esas creencias que estaban en el tiempo antiguo ya habían quedado atrás. Ahora ya Dios no requeriría nada de eso. Y después del concilio, donde quedaron de acuerdo que los gentiles no tenían ya que circuncidarse, no tienen que hacer nada de eso, ¿sabe? Los escribas siguieron empujando, por así decirlo, para que se haga lo que ellos creían que era correcto. En este caso, la circuncisión. Ellos siguieron empujando para que, no, los gentiles, si se convierten al cristianismo, tienen que circuncidarse. Quieren tener la salvación igual que los judíos, al recibir al Mesías. Recuerden que estamos hablando de judíos o en este caso, fariseos que se habían convertido al cristianismo, pero estaban medios convertidos porque ellos pensaban todavía que tenían que hacer esas cosas que ya no eran necesarias, ¿no? Y de paso, vuelvo a repetir, ya ellos ahí quedaron en un acuerdo de que no, pero ellos siguieron todavía empujando. ¿Les suena eso familiar? Que en el concilio de la iglesia se vota algo en contra, pero todavía hay grupos que siguen haciéndolo. No importa lo que se llegó a acuerdo en la junta administrativa, en la junta principal o en el concilio, eso no importa. Lo que importa es lo que yo creo. Si yo creo que tú te debes circuncidar, te debes de circuncidar. Si yo creo que se debe hacer eso, hay que seguir haciéndolo. Es lo que yo creo. Si Dios nos ha estado guiando como un pueblo unido, necesitamos estar todos unidos en las ideas y en las creencias y en el estudio de la palabra de Dios. Una de las cosas que me he encontrado cuando estamos dando campañas en diferentes lugares, como ahora aquí, por ejemplo, en Arkansas, ¿no? Es que han entrado muchas ideas muy raras a la iglesia y se han aceptado como doctrina, como si fuera una enseñanza bíblica. Recuerde que Pablo, precisamente allí en Gálatas 1, menciona, ¿no? Por favor, si alguien viene y les da una doctrina diferente, de otro evangelio diferente, dice, no que haya otro evangelio, pero si alguien viene y les da una doctrina en contra, vamos a poner en contra del principio bíblico, tengan mucho cuidado y no presten atención a ellos. Así, aunque parezca que venga de nosotros, pero si va diferente al evangelio de Cristo, no hagan caso. En la iglesia, mi hermano, van a entrar siempre los lobos rapaces o aquellas personas que el enemigo utiliza para traer ideas raras, ideas diferentes. Mas, sin embargo, mi hermano y mi hermana, si tú estudias la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que esa idea que se está entrando a la iglesia está equivocada, está mal y no debe de aceptarse. Por eso es que como iglesia necesitamos trabajar unidos y unirnos en el conocimiento, pero para eso tenemos que estudiar todos los días, orar al Señor todos los días, que Dios nos unja con su Santo Espíritu. Recuerda que tiene que llegar la lluvia tardía, y si llega la lluvia tardía y no estamos preparados, mi hermano, para empezar no vamos a poder recibir la lluvia tardía si nosotros no estamos orando y pidiendo la lluvia tardía y estudiando la palabra de Dios. No lo podemos recibir. Por consiguiente, es uno de los requisitos. Mi hermano, yo espero que si tú vas a la iglesia, tú estás estudiando, tú estés buscando la forma de ser un verdadero fiel hijo de Dios. Y mira, he mencionado esto anteriormente. Si tú no eres o no te interesa ser fiel a Dios, vamos a ponerle así nada más. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Si a ti no te interesa ser fiel a Dios, ¿ok? Vuelvo a repetir, porque es muy importante. Si a ti no te interesa ser fiel a Dios, ¿qué estás haciendo dentro de la iglesia? ¿Sabes? Si no eres fiel a Dios porque no te interesa, estás perdiendo el tiempo dentro de la iglesia. Mejor, salte de la iglesia, y lo digo con mucho respeto, deja de estar estorbando dentro de la iglesia, porque si tú no estás siendo fiel a Dios, eres un instrumento del enemigo y el enemigo te va a utilizar. O me va a utilizar a mí, si en el caso que sea yo también, porque pudiera pasar. Nos puede utilizar el enemigo para hacer piedra de tropiezo para otras personas, o para poner, en este caso, dudas dentro de la misma iglesia. Así es que tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? Si verdaderamente no queremos ser fieles al Señor, salgámonos de la iglesia y olvidémonos, en este caso, y disfrutemos los 80 o 100 años que estemos aquí en la tierra, porque es lo único que vamos a poder disfrutar. Fuera de allí viene la destrucción eterna. Así es que piensa en eso, ¿no? Y ojalá, mi hermano, yo quiero que tú seas fiel al Señor. Y esa es la idea, ese es el mensaje, ¿ok? No es de que, bueno, pues como estoy aquí medio a medias, ok, me voy a salir pues. No, ese no es el plan. El plan es de que tú despiertes y que
desde hoy en adelante tú busques la forma de estar bien con Dios y que seas fiel al Señor. Esa es la idea y ese es el mensaje. Aquí no me malinterprete, por favor, ¿no? Pero había una costumbre en Moisés, volviendo a la lección, que en este caso se querían mantener todavía allí los fariseos con los gentiles, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ok, en Hechos 15 del 2 al 12 hace la pregunta, ¿de qué forma se resolvió esta disputa, el problema que tenía, el conflicto que traía? No recuerda que así se llama la lección, el conflicto, ¿no? El conflicto era de que si los gentiles se deberían o no circuncidar. Llegaron al concilio y quedaron de acuerdo en que no tienen que circuncidar. Eso fue ya dentro del concilio, dentro de una junta donde se reunieron y guiados por el Espíritu Santo, llegaron al acuerdo de que no tienen que volver a exigir eso de parte de los gentiles que estaban entrando al cristianismo. ¿Okay? En la parte del miércoles dice los creyentes gentiles, y es prácticamente lo mismo, ¿no? Y ahí seguimos todavía en Hechos 15 del 5 al 29. Dice qué decisión tomó el concilio y cuál fue su razonamiento. Ya hablamos sobre eso, ¿no? El concilio tomó la decisión de que no tienen que circuncidarse ya. ¿Okay? Te vuelvo a repetir, ojalá que tú leas ese capítulo completito porque es muy rico en información y ahí nos ayuda bastante, ¿no? Para poder entender de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, en la segunda pregunta de este día, dice, ¿qué reglas específicas se les aplicaron a los creyentes gentiles y por qué? Algo bien interesante. Estas reglas eran de que no podían, más bien tenían que abstenerse, no podían comer carne que era sacrificada a los ídolos o dedicada a los ídolos en este caso, ¿no? ¿Y por qué? Porque esas son reglas todavía que hasta el día de hoy, por cierto, se deben de mantener a los gentiles. Recuerda que eso fue para los gentiles, entonces si tú y yo somos unos gentiles, seguimos bajo esas mismas reglas todavía, ¿no? Mira, hace varios años atrás, venimos mi mamá y yo de México a Estados Unidos en un bus o autobús o guagua, como le quieras llamar, ¿no? En un camión pasajero. Y en una de esas, el camión paró en una terminal, en una de las ciudades que tiene que ser una parada. Y mi mamá y yo nos bajamos para estirarnos, ¿no? Ya para no ir ahí sentados, no cansados de ir sentados, por así decirlo. Estaba ahí una señora, una familia, regalando comida. Y esa familia, a todo el mundo estaba invitando a que vinieran a comer, nos estaban regalando un rico pozole. Mi mamá y yo pues, fuimos y agarramos, ¿no? En un recipiente desechable, por cierto, con una cuchara desechable también, porque era para la gente que iba viajando. Entonces, si lo daban en un traste desechable, se lo podía llevar uno y no tenía que regresar el traste, ¿no? Pero resulta que cuando estamos ahí comiendo, mi mamá y yo llevamos como a la mitad de estar comiendo lo que nos habían dado. Llega una persona y le pregunta a la señora que estaba sirviendo, ¿no? Que estaba regalando la comida. Dice, ¿y de qué se trata todo esto? ¿Por qué están regalando la comida? Entonces la señora dice, oh, porque esta la ofrecimos como ofrenda a la Virgencita. Mi mamá y yo, hermano, volteamos a ver nada más, ¿no? Y nos quedamos, oh, ok. Ni un bocado más probamos. Nos retiramos así muy tranquilitos, sin que nos dieran cuenta. Y en un recipiente que estaba ahí un poquito retirado, echamos, en este caso, la comida, ¿no? O uno puede decir, ay, qué exagerado, ¿no? No, mi hermano, la Biblia es específica y hay reglas específicas. Si nosotros no obedecemos en lo más pequeño que podemos obedecer, imagínate lo más grande. Si hoy por hoy no podemos ser fieles, imagínate cuando venga la persecución, cuando vengan los problemas verdaderos a los verdaderos hijos de Dios. Si hoy no podemos ser fieles en algo así tan pequeño, ¿cómo podemos ser fieles con los demás? En las cosas más difíciles. Será prácticamente imposible hablando humanamente, ¿no? Mi hermano, mi hermana, Dios nos invita a que seamos fieles a su palabra. Y queremos que nosotros, en este caso, lo que estamos haciendo aquí en la tierra, Dios lo acepte precisamente, ¿no? Ahora, en la parte del jueves, Pablo
y los Gálatas. Allí en Gálatas hay el primer capítulo precisamente, que vuelvo a repetir y espero que ya usted lo haya leído en su casa. Hay un versículo que quiero compartir con ustedes, porque recuerde que los Gálatas se habían apartado ya del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo está preocupado por ellos, ¿no? Ahora, algo bien interesante es que nosotros, dentro de lo que conocemos como Evangelio de Dios, como la palabra de Dios, como un verdadero mensaje de salvación, de repente puede venir una idea rara y nos puede mover de ese estatus. Por eso es importante que usted y yo oremos al Señor y estudiemos con la ayuda del Espíritu Santo, porque solamente así podremos anclarnos bien y ningún viento, ninguna ola va a venir a movernos de donde estemos. Pues ahí en Gálatas, desde un principio, Pablo empieza ahí hablando, ¿no?, a los Gálatas, y dice el número 6, Gálatas 1:6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó, hablando de Cristo Jesús, ¿no?, por la gracia de Cristo. Hablando de Cristo en este caso, dice: yo los llamé para que fueran fieles al Señor, en la gracia de Cristo Jesús. Dice, para seguir un evangelio diferente. Diferente. Muy interesante, ¿no?, lo que estábamos diciendo. Y lo dice el número 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quienes quieren, pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta? Hay personas que vienen y supuestamente con ideas que suenan lógicas, que suenan muy bien, quieren movernos de la verdad bíblica. Y eso, ¿sabe?, y estaba pasando en Gálatas. Imagínense que en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él estaba vivo, si Pablo viniera hoy a la iglesia adventista, ¿qué diría? Hay muchas cosas que están entrando muy raras a la iglesia adventista. Y no lo digo en forma de crítica mala o en forma de ataque. No. Pero ¿sabe qué? Tampoco no podemos cerrar los ojos y pensar que todo está bien. Hay cosas que están entrando, hay ideas nuevas que están entrando a la iglesia adventista, y muchas personas no están diciendo o no estamos diciendo nada. Estamos aceptando todo que entre y que se quede, bueno, que Dios los ayude, que los ayude. Yo pienso, mi hermano, que tenemos que predicar el evangelio verdadero de Dios, y necesitamos tener la verdad presente y mostrar la verdad a todo mundo. No solamente a los miembros adventistas, sino a todo mundo, ¿no? De paso. Dice el número 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjese lo que dice, si nosotros, hablando de Pablo y sus discípulos, en este caso la gente que le ayudaba, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Algo interesante. Vuelvo a repetirles, dice el apóstol Pablo, si alguien les da un mensaje diferente, por favor, no lo crean. Y es más, anatema es que lo aparten, de que no le hagas caso y apártate de él. Si hoy analizáramos lo que está pasando en nuestro alrededor, miraríamos tantas ideas diferentes. Y sabe, podemos apuntar el dedo y culpar a mundo, a Raimundo y a todo mundo, ¿no? Pero para mí no es tanto que alguien más venga y tenga una idea diferente, como dice el apóstol Pablo aquí. Si nosotros no estudiamos, esas ideas raras nos van a agarrar de sorpresa y nos pueden mover. Pero si usted estudia la palabra de Dios, así vengan ideas diferentes y ideas raras, usted va a estar anclado en la palabra de Dios, y ¿sabe qué? No va a haber nada que lo mueva. Pero para eso hay 3 cosas que tiene que hacer. Número 1, orar al Señor. Segundo, estudiar la palabra de Dios. Recuerde que si usted ora, Dios lo escucha. Si usted lee la palabra de Dios y estudia la palabra de Dios, Dios le habla. ¿Ok? Y la otra, pedir la unción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ni usted ni yo podremos entender el verdadero mensaje que se encuentra en la palabra de Dios. Otra vez, solamente aquí podemos encontrar la verdad presente. Ahora, mi hermano, yo espero que en esta lección hayamos entendido que lo que Dios dio al pueblo en su momento dado
era una sombra de lo que tiene que venir. Vino Cristo, cambiaron las reglas que Dios había dado para un pueblo específico. Ahora ya no las tenemos que guardar. Hemos aprendido también que si hay un evangelio diferente, unas ideas raras que entran a la iglesia, debemos analizarlas, pero más que nada a la luz de la Biblia, ¿no? Si alguien trae, ahora recuerde que es verdad que en el tiempo del fin vendrán nueva luz, nueva información, pero mire, ninguna nueva luz va a pisotear una verdad ya establecida. ¿Okay? Recuerde que la iglesia adventista nunca ha promulgado la idea de que sabemos todo y que conocemos todo y que somos la única iglesia que se va a salvar. Lo contrario, nosotros enseñamos que estamos aprendiendo todavía y que hay cosas que todavía no entendemos y que Dios nos va a revelar en su momento dado cuando Él vea propicio hacerlo. Y por el otro lado también enseñamos en la iglesia adventista que de todas las iglesias que hay, incluyendo la iglesia católica y los evangélicos, de cualquier tipo de iglesia o cualquier religión que le quiera llamar, hay personas honestas que en su momento dado Dios los va a traer al arrepentimiento y se van a unir al verdadero pueblo de Dios. Y no me refiero al verdadero pueblo de Dios como en la iglesia adventista, me refiero al verdadero pueblo de Dios, a los verdaderos fieles hijos de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo, sea la iglesia adventista o no, se llame adventista o no, del séptimo día, no en este caso, iglesia adventista del séptimo día o no, punto y aparte. Recuerde que cuando Cristo venga, Cristo no viene por una iglesia. Cuando Cristo venga, Él viene por una persona que le ha sido fiel. Cuando Cristo venga, en la nube de los cielos, Él viene por ti, porque Él está esperando de que tú tomes tu vida y con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, tú puedas ser una persona fiel en todo el sentido de la palabra. Cristo viene a salvar a una persona que se ha arrepentido, que ha pedido perdón y que ha sido rescatado por su sangre redentora derramada en la cruz. Dios te bendiga. Voy a pedirte ahora que oremos para cerrar este hermoso estudio bíblico. Padre Santo, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de estudiar tu Santa Palabra. Ahora, Señor, te pido por favor que bendigas a todas las personas que han mirado este video y que podamos entender, Señor, el mensaje que tú tienes y la lección que tú tienes para nosotros en todo esto que hemos estudiado. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de acercarnos a ti a través de la oración. Y una vez más, gracias por el privilegio de representarte aquí en la tierra. Ayúdanos pues a ser un pilar, a ser una luz para otras personas que necesitan conocerte también a ti, para venir a ser hijos tuyos y estar en el camino correcto y poder tener también la vida eterna. Esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi estimado, que Dios te bendiga. Recuerda que con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios. Que Dios te bendiga hasta la próxima, ¿ok? Hasta luego.